Y continuamos ahora en el capítulo 13, en nuestra segunda parte, estamos Juan 13, 4 al 20. 4 al 20. Podemos titular esta parte o esta porción El siervo. En nuestro estudio anterior de este mismo capítulo vimos que el contexto en el que se desenvuelve todo esto es la fiesta de la Pascua y los panes sin levadura. Esto conmemoraba el sacrificio de los corderos que habían sido utilizados por orden del Señor para poder poner su sangre sobre los dinteles de las puertas, de tal manera que el ángel de Dios podía pasar y no tomar los primogénitos de su pueblo. Y esto justamente terminó en la liberación del pueblo después de 400 años de esclavitud bajo Egipto. Ahora, en medio de esto también el Señor había ordenado a través de Moisés que tampoco puedan comer o tampoco coman panes con levadura. Entonces, por eso la fiesta era conocida tanto como la fiesta de la Pascua y de los panes sin levadura. Este concepto de los panes sin levadura estaba relacionado al tema de la santidad, de que nada pueda afectar aún o de alguna forma la levadura pueda leudar, y esto siempre ha sido relacionado con el tema del pecado. Entonces, por un lado, la sangre de Cristo como la sombra de lo que había de venir para la liberación de nuestra vida de pecado, y por otro lado, la consagración de mi vida y tu vida en santidad, apartándonos del mundo y del pecado en el concepto de los panes sin levadura. Si alguien quiere saber más detalles al respecto, puede ver Éxodo en el capítulo 12, del 1 al 13, y también algunas otras escrituras. Ahora imaginemos lo que habíamos podido compartir en esta escena del versículo 1 al 3, y está Jesús preparado por el Señor, por el Padre, para este sacrificio, y todo sacrificio de cada uno de los corderos, de los becerros, de las palomas, según se daba, toda esta sangre derramada en el templo seguía siendo la sombra de lo que había de venir. Por lo tanto, el Señor Jesús había venido específicamente para tomar el lugar de todos estos animales y ser el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, un sacrificio una vez y para siempre. Ahora el Señor Jesús sabía de todo esto, estamos seguros que Él lo sabe todo, y ahí está en su último festejo de la Pascua. Él sabe que dentro de poco su propia vida será sacrificada. Vimos cómo el apóstol Pablo se refirió a esto en 1 Corintios 5, 7, diciendo: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua es Cristo, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y hace el apóstol Pablo aquí en la carta a los Corintios una referencia tanto de los panes sin levadura como nuestra propia vida, que ha sido escogida por Dios, separada por Dios, y que debe permanecer sin inmundicia, sin contaminación, y que debe apartarse del mundo y del pecado. Y por otro lado muestra otra vez que la Pascua, nuestra Pascua, es Cristo, ya que fue sacrificado por nosotros. Al concluir, vimos la necesidad de reconocer a Jesús como nuestra Pascua. Por lo tanto, no solo debemos estar agradecidos de haber sido librados de la esclavitud de nuestro pecado a través de su sangre, sino que debemos limpiarnos nosotros mismos de la levadura del pecado para vivir agradando al Padre y dando gloria al Hijo. Todo esto es un llamado a pecadores. No podemos vernos nosotros como aquellos escogidos por Dios en una santidad tal, con un merecimiento tremendo de nuestras buenas obras, de nuestra buena conducta, sino que todo este llamado viene a pecadores. El Señor no llamó a santos, el Señor no vino por los sanos, sino por los enfermos. Por lo tanto, que tenemos que ver la Escritura y el llamamiento de Dios hacia la santidad, hacia apartarse del pecado, como un llamamiento de alguien que sabe quién eres tú, que sabe quién soy yo, que conoce tus luchas y las mías, pero que no ha dejado de llamarnos a todo esto, porque el que empezó la buena obra
en nuestras vidas, está dispuesto a perfeccionarla hasta que Él venga. ¿Cuánto dicen amén? Podamos continuar nuestra lectura entonces en Juan 13, 4 al 20. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Porque sabía, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo a todos vosotros, yo sé a quienes he elegido. Mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré, no me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Versículo 4 y 5. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. En el contexto cultural nos encontramos con esta práctica del lavamiento de los pies. Nada parecido absolutamente al intento de repetir esta obra en alguna iglesia o en algún momento dado. La realidad es que cada uno de los hombres que estaba en ese momento reunido, como todos los hombres en general en ese mismo contexto histórico, tenían los pies bastante sucios porque caminaban de aquí para allá, y las sandalias que tenían ni siquiera eran como nuestros calzados que son cerrados, sino eran sandalias de alguna forma abiertas, y ellos podían llenarse de tierra, de barro y todo lo que puede venir juntamente con esto. Ahora, para aún hacer esta obra constante o esta práctica, se utilizaba al esclavo de más baja categoría o al siervo que trabajaba en una casa de la más baja categoría. Era algo que se lo veía tan humillante, realmente de tan poco valor y aún con tanto desprecio, que cuando un israelita podía haberse quedado como esclavo por deudas, por lo tanto era esclavo del acreedor, a quien no había podido pagar, y legalmente se entregaba como esclavo para servirle unos años para pagar su deuda, la ley contemplaba que no podía un israelita lavar los pies del otro israelita, aún siendo su esclavo por deudas. Imaginemos que estamos hablando del trabajo más insignificante por un lado, pero el más bajo y humillante de la época. Entonces el Señor Jesús, Él toma una toalla, se la pone aún así como en la cintura, se acerca y empieza a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. El trabajo de alguien de tan baja condición lo está haciendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, nuestro Creador, el dueño del universo. Ahora, ellos reunidos a comer,
no estaban como nosotros, que podían aún ocultar los pies sucios cuando iban a una invitación, o un zapato sucio que podríamos decir, por la altura de la mesa. Porque también la mesa era baja. Y al ser baja, ellos podían estar sentados en el suelo o en algún cojín, simplemente doblando las piernas, y todos los calzados de todos estaban ahí presentes en medio de lo que ellos estaban comiendo. Por lo tanto, el trabajo era necesario, esto era importante, pero no para que lo haga el Señor. Yo no me imagino que alguno de nosotros, teniendo un invitado importante, pueda decirle, sí, lava los pies, o limpia esto, o limpia aquello, o por favor hazte cargo del baño, yo mientras tanto cocino. No creo que nosotros tendríamos una situación de tal tipo con alguien especial para nosotros. Cuando estoy ministrando en los matrimonios que están formándose, les digo, siempre, varón, toma el trabajo sucio. No dejes el trabajo sucio para tu mujer. Si tienes animales, entonces tú levanta las cochinadas de los animales. Si hay que lavar baños, lava tú los baños. No le digas a tu mujer porque no está limpio el baño. Haz siempre el trabajo sucio, sea hombre. Y de repente aquí es como una escena donde de repente aún viene un invitado y está haciendo lo más sucio que puede hacer en medio de esta situación. ¿Cómo no pensar en que a alguien se le hubiera ocurrido? Jesús está con nosotros. ¿Qué tal si nos ponemos de acuerdo y todos le lavamos los pies y luego nos lavamos los pies nosotros para no incomodar en esta cena y que Él también esté cómodo? Es nuestro Señor. Todos ellos creían que era el Salvador, que era el Mesías, que era Dios mismo. ¿Cómo podían descuidar este asunto? Pero quiero recordar, y en verdad no puedo encajar con el concepto de este show que les decía hace un momento. Ese show que hemos visto nosotros con personas tratando de hacer o dar una lección a la iglesia. Entonces, el pastor Osmar, yo como pastor, algún líder más en la iglesia, entonces vengan hermanos, vamos a tomar las toallas, vamos a escoger 10 hermanos, los más limpiecitos, y vamos a limpiarles los pies. ¿Qué gran obra es esta? Ninguna. Por lo menos en el peor de los casos, la persona que está sentada ahí se ha duchado ayer, si no esta mañana. ¿Cierto? ¿Qué gran obra de humildad es esta? Ninguna. Si queremos tratar de hacer una obra de humildad, de repente podemos hacer como hizo un pastor con un seminario, creo que les he contado, que trajo a los pastores que iban a predicar y les dijo, vamos a lavar los baños, pero con fe. Entonces, sirvamos a los jóvenes que van a estudiar con nosotros, de alguna forma tratar de ver esto, pero imagínense, ni siquiera un israelita esclavo a otro israelita podía lavarle los pies. Versículos 6 al 9. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Y respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Versículo 6. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Entendiendo el contexto que hemos podido aprender o conocer o recordar, definitivamente podía lavar cualquiera los pies menos Jesús. Esta obra podía hacerla cualquiera menos Jesús, ya que Él estaba presente. Acuérdense, por ejemplo, de María, la hermana de Marta y Lázaro. Está ahí viendo al maestro y lo que hace es derramar todo un perfume en sus pies y secarlo con sus cabellos. Es la hermana del resucitado, está viendo a Jesús con los pies sucios y está dispuesta a derramar un perfume tan caro y que le puede ser aún la seguridad de su vida, y está limpiando los pies de Jesús. Estos son los apóstoles y ninguno se ha dado cuenta que hay esta necesidad. Ellos son los apóstoles los que van a levantar la iglesia a través de la gracia de Cristo, y no son capaces de pensar lo que pensó María cuando vio los pies sucios del maestro. En Juan 11:2 vimos eso. María cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies
con sus cabellos. ¿Quién de ellos seríamos nosotros? ¿O quién de ellos somos nosotros? De repente somos como todos los apóstoles que están pensando en sí mismos, ¿qué tiene el Señor para mí? De repente nos ha reunido el Señor para darnos una buena noticia. Él nos va a prosperar, nos va a sanar, nos va a bendecir todo este año. Este es el año del Señor, o alguna cosa por el estilo. Mientras tanto, que vemos nosotros, que podríamos ser nosotros como María, y diciendo: Señor, ¿en qué puedo servirte? Dios, ¿cómo puedo agradarte a ti, Señor? ¿Cómo puedo cuidar de lo que es tuyo? Veámonos a nosotros mismos y podamos decir: Señor, estoy en el lugar equivocado. O Señor, gracias por abrir mis ojos, mi entendimiento y estar en el lugar correcto. Señor, quiero servirte. Señor, quiero agradarte. Dios, dime qué puedo hacer para tu obra. ¿Cuánto dicen amén? Respondió Jesús y le dijo, versículo 7: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. En absoluto, ¿cómo podía alguien entender esto? De repente alguien dice: sí, era obvio lo que estaba haciendo el Señor. No, no era obvio para nadie, porque ellos no leyeron la Biblia. Ellos no leyeron este capítulo. Ellos no tenían ningún conocimiento de lo que iba a suceder. Y de repente está el creador del universo dispuesto a lavar los pies de cada uno de ellos. Pero el Señor le dice algo así como: paciencia. Paciencia, Pedro, ya vas a entender lo que estoy tratando de hacer. El Evangelio siempre será locura para los hombres. Cuando entendemos algo del Evangelio, no solo cuando lo estudiamos, sino cuando empezamos a acercarnos a Dios de tal manera que ya no vivimos para nosotros, sino vivimos para Él. Entonces es coherente nuestra vida. Decimos: si realmente, Señor, venga lo que venga, enfermedad, muerte, todo lo que venga, aún, Señor Dios, es para tu propósito, voy a glorificarte. Y cuando pasa alguna cosa, cuando uno se ha rendido al Señor, dice: Señor, ¿y ahora cómo puedo glorificarte en medio de esta situación? ¿Cuál va a ser mi reacción delante de ti, Señor, en medio de lo que estoy viviendo? Claro que sí, era muy difícil entender lo que estaba sucediendo. Juan el Bautista de alguna forma lo hace mejor que los apóstoles. ¿Qué es lo que sucede? Viene el Señor Jesús y le dice: voy a ser bautizado por ti, aquí estoy. Entonces, ¿qué es lo que hace Juan el Bautista? Dice: no, Señor, yo debería ser bautizado por ti. ¿Ya se pueden imaginar a Pedro? Pedro diciendo: no me lavarás los pies jamás, yo tampoco lavaré los tuyos. Parece que es algo así, porque en eso no me meto, jamás. Mis padres me han educado: bien, hijito de papá, no hago estas cosas, mejor una cochinada. Pero tú no me lavas los pies y yo tampoco a ti. Lo dejamos tas con tas, Señor. Mientras tanto, Juan el Bautista está diciendo: que yo te bautice. No, Señor, tú debes bautizarme a mí. Y en obediencia luego Juan bautiza al Señor Jesús. Como dije hace un momento, ni siquiera se ofreció Pedro. Veamos de nuevo el versículo 8 y ahora podamos añadirle el versículo 9. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. No me lavarás los pies. Y luego, entendiendo lo que el Señor iba a hacer: si tú no te dejas lavar los pies por mí, no tendrás parte conmigo, dice el Señor. Entonces Pedro se da cuenta que es el momento decisivo en su vida. O soy parte de todo esto o no soy parte. Y si tengo que aceptar aún algo inconcebible, que el creador del cielo, que el Mesías, que Dios mismo lave mis pies, Señor, lávame aún de cuerpo entero. Me acuerdo cuando éramos jóvenes, un joven contaba un momento de su vida y dice: he llegado a mi casa y ya estaban cansados de mí como cristiano, mi familia toda no cristiana. Y un día de eso se enojó uno de mis familiares, no sé si era el padre, y le dijo: ¿sabes qué, hijo? Estoy cansado contigo y con tu religión. Te han lavado el cerebro. Y dice que el joven le dijo: papá, Dios me ha lavado de cuerpo entero. Cuando dicen amén. Es tan importante que entendamos nosotros: el Señor nos va lavando con su palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Eso dice la Escritura, ¿cierto? ¿Con qué guardará el joven su camino? Con guardar su palabra. Es a través del lavamiento de su palabra que aún uno puede bendecir a otro y puede ayudarle a acercarse al Señor.
La iglesia hoy en día ha dejado las Escrituras. Está tan atenta a la voz de Dios. Tienes que tener comunión con el Señor, que te hable tu espíritu. En la mañana dices buen día Espíritu Santo, en la tarde buenas tardes Espíritu Santo, buenas noches Espíritu Santo, hasta mañana Espíritu Santo, y que el Espíritu te hable. Y estar en una metafísica, un esoterismo, ahí toda una búsqueda de lo sobrenatural, y no conocen las Escrituras, y tristemente tampoco les interesa. El Señor dejó su palabra para que nosotros no nos equivoquemos, porque cada uno de nosotros puede escuchar muchas voces. Puede escuchar la voz de uno mismo, puede escuchar la voz de quien sea, puede escuchar la voz de Satanás mismo o aún la voz de Dios, pero si no conoce las Escrituras, ¿cómo puede reconocer cuál es la voz de Dios? Ahora, necesitamos ser lavados por su palabra, necesitamos decirle, Señor, quiero conocer más de ti, quiero ser limpiado a través de tu palabra. Ahí el apóstol Pedro se da cuenta que es mejor que le lave todo el cuerpo, de cabeza a los pies, pero yo quiero ser parte de ti, Señor. ¿Qué situación puedes estar viviendo que le estás diciendo al Señor, Señor, no laves mis pies? ¿Qué situación estás viviendo cuando estás diciendo al Señor, Señor, que no pase hasta aquí? Hasta aquí es suficiente, Señor. Y puede ser que sea el momento de tu decisión para consagrar tu vida al Señor como Él merece. ¿Qué le estás diciendo al Señor? Señor, no esto. El Señor está diciéndole a Pedro, si no pasa esto y no lo permites y estás aún negándote a pasar este momento que es tan incómodo para ti, es tu Mesías el que está lavando tus pies, es tan difícil imaginarse la escena, pero en nuestra vida, ¿qué cosas son las que estamos negociando con Dios, diciéndole, Señor, hasta aquí nomás? Y puede ser que el Señor esté esperando por ti y por mí para decirnos, sí, tienes que dejar esto. Tienes que dejar esto. No, Señor, jamás lo dejaré, es lo que me gusta, yo amo esto. Y el Señor de repente está diciendo, debes dejar esto, porque no puedes tener parte conmigo si no lo abandonas. No me imagino un adulterio espiritual agradable al Señor. No me imagino que hayan dos dioses en mi vida. La Escritura dice que es el dinero o Dios, que el hombre va a elegir uno. La Escritura muestra que es uno mismo o Dios. Señor, yo soy dueño de mi vida, soy dueño de mi cuerpo, soy dueño de mis decisiones. El hombre, buscando aún la felicidad personal y tomando a Dios como su ayudante, no quiere que Dios sea el Señor. ¿Y qué tal si el Señor tiene otros planes para ti o para mí? ¿Qué tal si Dios está pidiéndote otra cosa? Que tú puedas entregarte y renunciar aún a todo lo que amas para amarle a Dios en verdad. Porque el que no ama a Dios sobre todas las cosas dice que ni siquiera le ha conocido. Y la lucha constante para nosotros es esa. Cada día yo peleo como tú. Señor, o tú o yo. O tú o yo. Y consagrarse al Señor es decirle, Señor, aunque me duela, aunque amo esto, aunque me gusta aquello, Señor, prefiero tu voluntad. Prefiero lo que tú prefieres. Prefiero lo que tú quieres. El versículo 10 y 11 dice, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues esto está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. La obra del Señor definitivamente es limpiarnos completamente. Somos aceptos en Cristo Jesús, somos lavados por su sangre. Su sangre derramada en la cruz nos ha limpiado. La palabra del Señor nos sigue limpiando. Dios hace una obra completa en nosotros. Y ahí están los apóstoles, aquellos que ni siquiera se conmovieron para lavar los pies del Señor, ni siquiera le dijeron, deja, yo lo voy a hacer, ni siquiera algo por el estilo, y eran lavados por Dios, y eran limpios. Y otra vez digo, porque el Señor no escogió santos, sino pecadores, y les lleva al arrepentimiento, y les lleva a la consagración. Pero está utilizando el Señor algo de la época, como siempre. ¿Qué pasaba? Habían diferentes baños públicos donde la gente podía bañarse y luego llegar a casa. Y cuando llegaba a casa, ¿qué tenía que hacer? Si estaba todo limpio, de cuerpo entero, entonces podía lavarse las manos y lavarse los pies.
Porque eso es lo que se había contaminado de alguna manera, podía haberse ensuciado. Entonces el Señor les está dando un mismo ejemplo. Ustedes están completamente limpios. Aquel que está limpio totalmente solo debe lavarse los pies y las manos. Ahora, el Señor está hablando de una pureza que solamente Él puede dar a través de su sacrificio. El Señor iba a ir a la cruz, iba a ser el cordero sacrificado, iba a limpiar los pecados de ellos, pero habían sido escogidos de ellos para vida eterna y para santidad. Sin embargo, había uno en medio de ellos que no era limpio, no solamente porque pecaba, porque cada uno de ellos era pecador, sino porque iba a preferir 30 monedas de plata a seguir viviendo en fe con el Señor Jesús. Oh Dios santo eres tú, Señor. Versículos 12 al 14, hasta el 15, perdón, versículos 12 al 15. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El Señor Jesús, contrario a algunos escritores que quieren hablar respecto a de que el Señor Jesús nunca dijo que era Dios, que el Señor Jesús nunca aceptó adoración, que vivió simplemente como un hombre especial, como un escogido de Dios. Aquí Él dice: soy el Señor, el Curios. Soy el Señor, el Curios, el soberano. Absolutamente Dios mismo. Y le está diciendo: ustedes me dicen maestro y Señor y decís bien porque lo soy. Pero la comparación que hace es algo maravilloso en tema de ejemplo. Les está diciendo: yo el maestro y el Curios, el Señor soberano, les ha servido. Sírvanse entre ustedes. Y aquí me preocupa, porque cuántas veces puedo hablar con alguien que ha venido de visita o que ha decidido congregarse con nosotros, y cuando comparto le digo: ¿y qué te ha parecido la iglesia? Y de repente dice: mira, las canciones bien bonitas, el predicador más o menos era yo, pero lo que no me ha gustado es que nadie se ha acercado a saludarme. Nadie me ha abrazado. Nadie me ha preguntado ni mi nombre. Solo usted. Entonces algo está mal. Si el Señor está dedicándose a lavar los pies de ellos, a servirles, y le está diciendo: cada uno de ustedes debe servir al otro. Si el mismo Dios está sirviendo sus vidas, entonces ustedes sirvan a otros. ¿Cuánta gracia hemos recibido? Y alguien dirá: no, pastor, no es mi carácter, usted es bien extrovertido, yo introvertido, entonces nunca saludo a nadie, me da vergüenza. Pastor, no, transpiro de manos. Bueno, saluda de lejos, o sea, no sé. Cualquier historia ¿dónde está el amor de Cristo? Si realmente lo hemos recibido, y si lo hemos recibido, entonces compartámoslo. ¿No dice la Escritura que nuestra gentileza sea conocida por todos los hombres? Me acuerdo hace unos años atrás, cuando yo preguntaba y decía, aquí en Tarija, decía: ¿hay algún invitado? Y se ponían de pie y le decía a la iglesia, ¿no? Mi invitado, mi invitada, qué bien que han podido recibir mi visita. ¿Y ustedes a quién han invitado? Les decía, ¿no? ¿Qué está sucediendo? No hemos recibido esta gracia, el amor del Señor. No nos ha mostrado el Señor que aún siendo pecadores, Él nos amó. Que aún siendo personas que no tienen la gracia suficiente como para agradar al Señor por ninguna parte, el Señor hizo el sacrificio para que podamos agradarle por medio de Jesucristo. Y luego de esto, estamos todos nosotros gozándonos con la palabra, más o menos el predicador, de repente la canción, más o menos lo que sea, y estamos aquí dándole culto al Señor, y viene alguna persona y no se siente bienvenida. Peor todavía, yo les decía algún momento, los grupos que tenemos, el grupo de varones, el grupo de mujeres, el grupo de contracorriente, el grupo de cada cosa, cada grupo que tenemos aún puede tener 1 o 2 o 3 personas o hasta 4 personas, una afinidad tal
que están mañana, tarde y noche después de la iglesia felices. Y esto es normal y es natural. Definitivamente hay personas que tienen, no sé si puedo decirlo, química, que tienen cosas en común y son más amigos que todos, y es normal. El mismo Señor tenía 3 que eran más cercanos a Él. Pero esto no significa que alguna persona que viene a algún grupo de nosotros no se siente amada y bienvenida. El Señor les está diciendo: yo soy el Curios, yo soy el Señor soberano, soy el Maestro, y les estoy mostrando a ustedes cómo se debe servir al otro. Entonces, sirvan ustedes tomando el ejemplo. Aquí cada uno de ellos podía estar creciendo en su soberbia, aún diciendo, como dice la Escritura: Señor, ¿a qué lado voy a estar sentado yo? ¿A la derecha o a la izquierda en tu reino? Y el Señor diciéndoles: todavía no han entendido. Todavía no han entendido. Y es maravilloso lo que sucedió el domingo pasado. Porque cuando estábamos predicando y compartiendo la palabra del Señor respecto a aquel que es pastor, aquel que es llamado al ministerio, aquel que es llamado por Dios y aún anhela el ministerio, en el caso de Osmar, estábamos hablando de características de misericordia, de amor, de perdón, de servicio. Y es real. Yo sé que Osmar no está muy de acuerdo en que diga esto, pero sí lo voy a decir. El primero que está con la grabación, el primero que está ayudando con esto, el primero que está en qué sirvo, en qué ayudo, en qué arreglamos o cómo hacemos, sigue siendo Osmar. Y no es que no hay otros, hay maravillosas personas en medio de nosotros que sirven y están involucrados. Pero cuando realmente alguien ha entendido el llamado del Señor, está constantemente velando por los demás. Ahora, yo sé que va a haber una transformación en cada uno de ellos, pero también necesitamos una transformación en nuestra vida. Estemos atentos, no solamente a quien llega para bendecirle, amarle, tomar su teléfono, visitarle, etcétera, etcétera. También estemos atentos a quien esté sentado a nuestro lado, delante y atrás. Y estemos atentos a amarnos como el Señor nos da ejemplo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Han sido reñidos? Agarren la oreja y ya está. Versículos 16 y 17. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Por lo menos cada uno de nosotros debe imitar al Señor en lo que puede. Cuando vemos nosotros Efesios 4, 11 al 13, nos muestra que los ministros perfeccionan a los santos para que los santos hagan la obra de servicio, hasta que lleguemos a la estatura y plenitud de Cristo, unidos en la fe. Ahora, seguramente cuando hablamos de la semejanza de Cristo, alguno dirá: pastor, está hablando de las ligas mayores. Esto ya es demasiado, la semejanza de Cristo. Seguramente usted cree que ha alcanzado algo. No, yo tampoco creo. Pablo dice, ni él ha alcanzado la semejanza de Cristo en perfección. Pero sigue siendo la meta. Como Jesús debes querer ser. Sin embargo, sabemos que no llegaremos a esa estatura hasta que Él venga. Pero no por eso decimos: sí, Señor, tú sabes qué débil soy, Señor, tú sabes cómo soy yo, así que ten paciencia conmigo, voy a seguir entregado a mi pecado y a estas cosas más. No, definitivamente la semejanza de Cristo es algo que debemos buscar cada uno de nosotros, aún sabiendo que no lograremos en esta tierra esa altura hasta que Él nos perfeccione. En el versículo 18 dice: no hablo de todos vosotros, ya sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Está hablando de aquellos que están limpios, que solamente tienen que lavarse las manos y los pies. Está hablando de aquellos que han sido elegidos por Él y que Él los conoce y que sabe quiénes son. Y definitivamente, una y otra vez vamos a hablar sobre la elección en una iglesia con fundamentos de sana doctrina, porque si fuera por nosotros jamás elegiríamos a Dios. Así que si alguno de nosotros se ha acercado a Jesucristo, es por su gracia. Si alguno de nosotros se ha acercado al Señor, es porque Él ha escogido, como dice la Escritura acá. Si alguien se ha acercado al Señor, en realidad es porque estaba en medio de todo lo podrido, en medio de su pecado, muerto en delitos y pecados con todos los hombres. Y el Señor levantó su vida, por lo menos para salvar a alguno. ¿Por qué? Porque Él es misericordioso. ¿Y por qué tanta gente está condenada?
y aún en su religiosidad cristiana o cualquier religión que sea, siguen su condenación camino al infierno, porque Dios es justo. Y en su justicia Dios condena, y en su misericordia Dios salva. Así que puedas ver tu vida como una vida agradecida al Señor, como yo mismo digo, porque jamás podríamos decir yo merezco tu salvación. ¿Cuántos dicen amén? Cada uno de ustedes tiene testimonio de esto. ¿Cuántas veces hemos decidido por el mundo y hemos terminado volviendo a Cristo? ¿Cuántas veces aún hemos querido participar de cosas que habíamos dejado? Hemos querido volver a lo mismo y no podemos. Es el Señor con su Espíritu que ha decidido morar en nosotros, porque Él nos ha elegido. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Y está hablando de levantar el pie para pisotearle. Está levantando el pie para pisotearle y está hablando justamente de aquel que come pan conmigo. La traición de Judas. Versículos 19 y 20 para terminar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Una vez más utiliza el Señor la frase yo soy del Antiguo Testamento, donde Dios mismo responde y dice yo soy. Qué cosa preciosa, Jesús reconociéndose a sí mismo como el mismo Dios, pero está diciéndoles algo para que ellos sepan una vez más que Él es Dios y que lo que está diciendo va a suceder, como Él mismo cumplió las profecías en su propia vida y sucedieron. Todo lo que el Señor había dicho sucedió en Cristo, también lo que Cristo dijo iba a suceder y Él iba a ser entregado por uno de los que estaba con Él. En el versículo 20 dice, el que recibe al que yo enviare, no me recibe a mí. Y esto es precioso, porque si el Señor envió a los apóstoles y les rechazaron, el mismo Señor les diría, si les rechazan, no les rechazan a ustedes, a mí me rechazan. ¿Alguna persona se ha cansado de compartir con otros el Evangelio porque ha recibido tanto rechazo? Yo también he recibido mucho rechazo. Pero no podemos dejar de compartir de Jesucristo, porque hay salvación para el pecador, hay esperanza para aquel que conoce el Evangelio y se arrepiente. Por lo tanto, no importa cuánto desprecie en nuestra vida cuando compartimos de Jesucristo, cuando les rogamos que se reconcilien con Dios, no interesa si nos rechazan una y otra vez, porque a Cristo le rechazan y cuando le reciben a Cristo, le reciben. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, tengamos en poco nuestra vida y no estemos guardándonos de no recibir rechazo por causa de la fe, porque a nosotros no nos están rechazando, es a Cristo. Pero por otro lado Él dice, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y esto es tan precioso, porque Él fue enviado por el Padre. Y el que recibe al Hijo, recibe al Padre. El que ve al Hijo ha visto al Padre. El que cree en el Hijo, cree en el Padre. Y cuando el Espíritu de Dios hace morada en nosotros, el Padre y el Hijo viven para siempre y jamás se irán. Ponte de pie y podamos hablar con el Señor. Maravilloso eres tú, Señor Dios. Habla con Dios y puedas meditar en su palabra. Habla con el Señor, dile: Dios, estoy aquí, Señor Dios, por ti, Dios. Santo eres tú, Señor. Santo eres tú, Señor. Permíteme, Señor bendito Dios, escuchar tu palabra, ser limpiado, traer fruto, Señor, abundante en medio de lo que estoy viviendo. Habla con el Señor, dile: Dios, estoy aquí por ti, Señor.